Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alicet Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. Hoy con un invitado súper especial, Brian Bedoya, que nos acompaña, psicólogo. Ya vamos a conocer un poquitico más de él y vamos a trabajar un tema bien interesante que es el perdón. Brian nos va a contar que el perdón no necesariamente es olvidar, tampoco es ignorar lo que pasó, sino cómo lo podemos transitar, cuáles son esos pasos que tenemos que dar, qué es lo que beneficia el perdón. Y bueno, y con qué técnicas podemos empezar a trabajar, y sumado a eso él es un experto en el tema, entonces al final les irá contando un poquito más de su experiencia. Brian, bienvenido, qué rico que estés acá, y nada, cuéntale a todos quién eres tú, qué es Brian, qué hace Brian. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente un honor poder estar acá compartiendo con todos ustedes este tema que creo que a todos nos toca. Creo que el perdón implícitamente está ahí en la sociedad, en lo cultural, en la religión, en cada uno de nosotros y en las relaciones que mantenemos. Tengo 12 años de experiencia como psicólogo clínico, 12 años y medio aproximadamente. He tenido la oportunidad de formarme hace 8 años también pues como con técnicas meditativas, estudiando también como muchas cosas desde la espiritualidad. Soy tallerista en este momento. Y he tenido la oportunidad de acompañar diferentes procesos en estos 12 años. En el proceso individual también trabajamos juntos. Eso también es. Hace muchos años trabajamos juntos. Hace mucho tiempo. Hace sí. muchos años trabajamos juntos en el mismo consultorio, entonces sí es como de la casa. Me alegra de verdad tenerte acá y siempre he pensado que el conocimiento es para compartirlo. Y en la medida que cuando nosotros vamos teniendo información nueva que nos permite sentirnos como más alivianados, más tranquilos, qué rico poderlo compartir. Entonces, este espacio del podcast hace esto y sé que muchas personas se sienten muy beneficiadas de tener esta información. Así que nada, empecemos, Brian. ¿A qué es lo que realmente le llamamos perdón? ¿Qué es el perdón? Yo creo que tenemos que empezar a definir el perdón como un proceso de liberación personal. Y hablamos de un proceso de liberación personal cuando tomamos la decisión de renunciar como al rencor y al resentimiento. ¿Sí? El perdón es un proceso de resignificación, es darle un significado diferente a algo que me generó dolor, a algo que me lastimó. ¿Sí? Todos hemos sido heridos y todos hemos herido a alguien, y el perdonar, cuando hablamos de la resignificación, no es preguntarme el por qué me está pasando esto a mí, sino el para qué me pasó. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en una amistad donde haya un tema de deslealtad, esta situación me puede servir para yo saber cuáles son las características que debo ver en el otro para poder confiar. ¿Sí? Okay. En una infidelidad, por ejemplo, de relación de pareja, ¿esto para qué me sirve? Porque a veces las infidelidades, cuando aparecen en la relación de pareja, hemos visto en nuestras consultas que potencializan la relación. Entonces, el perdón es resignificar y es un proceso de liberación personal que nos lleva a generar tranquilidad en las relaciones. Voy a decir algo así que se me ocurrió mientras te escuchaba hablar. Cuando estamos perdonando, claro, estamos sanando ese rencor, ese malestar y eso que realmente físicamente y fisiológicamente se siente en el cuerpo. Pero te escuchaba hablar y pensaba, la experiencia se recicla. Como que decimos, ¿para qué me sirvió esta experiencia? Sí. La experiencia que me llevó a ese dolor no es buena, pero la analizamos desde un punto distinto y nos va a llevar a un significado distinto. Claro, es que si nosotros nos ponemos a pensar en cómo evoluciona el ser humano, es gracias al malestar, ¿sí? A los tropiezos, a las caídas, a esas situaciones que nos confrontan con nosotros mismos, y eso es lo que nos invita a avanzar, evolucionar, a salir adelante. Ok, bueno, entonces en todo eso, listo, siempre les digo, como terapeuta sabemos un montón de cosas, simplifiquémosla para otros. ¿Por qué es tan difícil perdonar?
Bueno, antes de eso yo creo que voy a dar como acá un dato súper curioso y es qué no es el perdón y eso nos hace la invitación, Alice, a pensar de que el perdón no es olvidar, porque Ok. muchas personas llegan a consulta o cuando uno tiene las conversaciones con las personas muy allegadas y dicen es que ¿cómo hago para olvidar? Pero es que perdonar no es olvidar, o sea, perdonar va más allá de eso. ¿Sí? Perdonar tampoco es justificar la ofensa, es que si yo perdono es porque estoy aceptando lo que el otro me hizo, no, Ajá. perdonar es renunciar a ese rencor y a ese resentimiento, ¿sí? Liberarme. Es liberarme de ese resentimiento, ese es el perdón, ¿sí? Y la pregunta que me estabas haciendo era, ¿Por qué nos cuesta? ¿por qué nos Por esa cuesta? Yo interpretación. creo, sí, claro, es que yo creo que nos cuesta también mucho porque a veces no somos auténticos, a veces somos llevados muy desde el orgullo y desde el ego, ¿sí? Entonces desde el orgullo y desde el ego, en películas, en series, en lo que escuchamos, en las conversaciones cotidianas, escuchamos la palabra venganza y vengarnos es como que naturalizado, ¿sí? Entonces una de las razones es porque el orgullo y el ego no nos lo permite hacer. Yo creo que otra es el miedo a que se repita. Es que si yo perdono, Ujú. se va a repetir, ¿sí? Pero acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuándo el evento es repetitivo y cuándo es un evento aislado. Cuando es un evento aislado, creo que el proceso de perdón puede ser un poco más fácil que cuando es repetitivo. Es que es la quinta vez que me son infiel. Ok, Sí, ahí ya sería entonces, perdón o qué fue lo que pasó con esa experiencia exactamente. que se sigue Ujú, repitiendo. exactamente. Entonces yo creo que también es importante tener en cuenta los eventos que perdonamos, ¿sí? Si son repetitivos o son eventos aislados, ¿sí? No perdonamos a veces, Alice, porque estar en un papel de víctima genera ganancias. Qué pesar, ah, qué triste esa persona, entonces la familia, los amigos se vuelcan a esa persona y hay un mejor trato y resulta que a veces hacerme la víctima me da un lugar de más importancia, me da un lugar probablemente de satisfacer un amor o una atención que no he tenido, Ok. ¿sí? Y yo creo que otra de las cosas por las que no perdonamos es por la falta de empatía, porque nosotros en ese orgullo y en ese ego nos sentimos a veces en un nivel de Superioridad. superioridad y aplastamos al otro. Y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y tú tienes que cumplir con determinados comportamientos para yo poder otorgarte el perdón. Ajá. Entonces la falta de empatía hace que nosotros nos olvidemos de lo humano que hay detrás, porque es que nosotros estamos observando y señalando la conducta, no al ser humano. Es que eso tiene tanto de largo como de ancho. Total, Porque es que mira, por ejemplo, muchísimo. ahorita lo decías y decías, por ejemplo, el de no olvidar o el de la ganancia secundaria, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de olvidar, pero también estamos hablando de ganancias secundarias. Alguien en lo cotidiano no entiende que eso es una ganancia secundaria. Sí, o sea, una persona puede estar repitiendo la misma experiencia sin saber que su verdadera ganancia es que le pidan perdón, es que le otorguen algo, que le den un reconocimiento. Entonces también es entender que si bien nosotros teóricamente lo podemos contar muy bien, se da de manera inconsciente. La ganancia secundaria, sostenerme en una ganancia secundaria Total. se da de manera inconsciente. Ujú. Y entender que tenemos una autonomía para decir, si ya me dañaron una vez, dos veces, ¿qué pasa conmigo que vuelvo a llegar a la tercera? Estoy esperando que sea el otro el que cambie. Y si ese mensaje es para que yo cambie. Total, total. Y yo creo que eso es una invitación para todos, ¿sí? Porque en muchos procesos empezamos que el otro sea el que tome la iniciativa o el otro sea el que cambie, cuando realmente los que debemos de generar un cambio somos nosotros mismos. Es que el perdón es un, o sea, es una actividad muy interna, ¿sí? Y creo que también es muy válido dejar claro de que no hay un tiempo determinado para el perdón, de que es un proceso totalmente interno, o sea, es un proceso que nos invita a contemplarnos, a mirarnos, a reflexionarnos y también a introspeccionarnos, ¿sí? Hay una frase de Aristóteles que me gusta mucho que dice que perdonar es de valientes, porque es ser benevolentes con alguien que me hirió.
pero en la humanidad en la que nosotros estamos, la invitación es a reconocer que nosotros también hemos herido, ¿sí? O sea, los invito a todos a que en este momento se hagan la pregunta: ¿a quiénes he herido yo? ¿Sí? ¿Y cómo soy yo en esos procesos de perdón? Porque lo que hablábamos ahorita, en ese nivel de superioridad, es como si yo fuera perfecto y como si yo nunca hubiera herido a esa pareja, a ese amigo, a ese hijo, a esa madre. En el, saltémonos otro pedacito. En la cotidianidad o en tus talleres, en los ejercicios que haces, normalmente la gente que perdona, ¿qué va a perdonar? O sea, ¿qué es lo que busca perdonar? Yo creo que algo muy común y que me gusta que esté pasando, porque es un proceso de sanación colectiva, es el tema de perdonar a padre y a madre. O sea, es totalmente, Ahí ¿cierto? empieza, ahí corta por la Sí. raíz. O sea, yo creo que ya he tenido la oportunidad de hacer varios talleres del perdón, y lo más común es perdón a padre y perdón a madre, ¿sí? Y desde ahí yo creo que se originan las Todo maneras en lo cómo demás. nosotros vamos a seguir perdonando y vinculándonos con las demás personas. Entonces, padre y madre, yo creo que de segundo me iría con el tema de la infidelidad, ¿sí? Okay. Temas de infidelidades. A veces perdemos la autenticidad, Alicet, ¿sí? A veces la intuición del corazón nos dice: perdone, baje las armas, ¿sí? Ya, Usted también la continúe. embarró. Sí, total. Pero socialmente puede llegar el pensamiento: es que mi hermana no lo haría, es que mi amiga, ¿qué me diría si yo perdono tan rápido? Es que si esto le pasara a Peranito, yo sé que esa persona no perdonaría. Entonces a veces no somos auténticos en el proceso del perdón. Mira que eso es algo que yo explico mucho en los talleres también y es el temor a cómo nos ven. Eh, si nosotros entendiéramos, digamos, lo poderoso que es, o sea, el poder que le damos al otro cuando le damos el poder de cómo nos ven, Exacto. ¿sí? Porque es que mientras yo le doy al otro el poder de cómo me ve, me tengo que regalar a mí el poder de cómo me veo y resuélvalo. O sea, se vería muy tonto si perdona, sí, pero todas esas personas que se están ocupando en este momento de opinar, primero usted les abrió la puerta y segundo, no van a hacer nada cuando usted esté bien llevado por allá, ¿cierto? Total, No lo van a estar sí. acompañando, le van a Ajá. estar opinando solamente. Ujú. Entonces, también es entender que es un trabajo tan de introspección, que lo decías ahora, es un trabajo tan hacia el interior, porque es una frase de pronto muy cliché, diría yo, porque la encuentro uno por cualquier lado, pero es: el perdón no beneficia a la persona que te dañó, Total. perdón beneficia a la persona que se siente lastimada. Es que ese es el proceso de perdón, ¿sí? Y energéticamente hablando, espiritualmente hablando, cuando yo decido perdonar, es cortar el hilo invisible que me une desde el enojo o desde el resentimiento a la otra persona. Porque es que puede que yo nunca más vuelva a hablar con la persona hace 2 años, 3 años, pero todavía están mis pensamientos, hay cosas que me disparan el recuerdo y sigo anclado, ¿sí? Y sigo en ese hilo invisible unido a la otra persona y la otra persona súper relajada. Entonces el proceso de perdón a veces se nos olvida que no es un regalo al otro, es un regalo para nosotros mismos. Bueno, Brian, entonces en todo ese conocimiento y experiencia que tú tienes, ¿cuáles son esas etapas del perdón? ¿Qué es lo que cómo nosotros vamos viendo en dónde vamos? ¿Se mira por etapas, por fases? ¿Cómo hacemos? Sí, estas etapas yo creo que la psicología coincide siempre en unos puntos como muy específicos cuando hablamos de etapas para transitar procesos, ¿sí? La primera etapa nos habla de la validación de la emoción, ¿sí? Entonces eso aparece en las etapas del duelo, aparece en etapas de relación de pareja, o sea, aparece en un montón de partes de la psicología donde lo primero que debemos de hacer es validar que en el perdón me enojo, me pongo triste, pero que detrás de ese enojo y de esa tristeza hay un mensaje y que lo debemos de transitar, lo debemos de abrazar, o sea, debemos de permitir tocar esa emocionalidad. Entonces, sí, me heriste, me dolió, sí, no me gustó, pero hay personas que no lo dicen y empiezan a generar protestas desde el silencio o empiezan a generar protestas desde la venganza y la otra persona sin saber a veces que hizo una ofensa. ¿Sí? No sé si lo has visto en tus consultas, ¿cierto? La segunda etapa es la expresión de la emoción,
o sea, tener la capacidad de expresarla, ¿sí? Lo que tú me hiciste me dolió, no lo esperaba, esto me ha ocasionado un montón de consecuencias, no he podido dormir bien, he perdido el apetito, no he tenido concentración en el estudio, no he podido responder a diferentes cosas en mi vida cotidiana, entonces expresarlo, ¿sí? Muchas veces no se ¿Necesariamente con quien me hirió? No. ¿O solo expresarlo? Claro, Ir a terapia, por ejemplo. Ir a terapia, por ejemplo, escribirlo, cantarlo, caminarlo, ejercitarlo, sí, pero es importante darle movimiento. Reconocerlo. Total, sí, a veces el solo hecho de estar con nosotros aceptando la emoción es una manera demasiado bonita de expresar la emoción. Comprensión y perspectiva, la tercera etapa, ¿sí? Comprender la humanidad de la otra persona, tener una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando hablamos, más difícil, ¿o no? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, en los talleres de perdón a padre y a madre, ¿sí? Siempre creo que hay una invitación de ir más allá, porque a veces pensamos que porque como fueron los adultos tienen más conocimientos o son más evolucionados y más inteligentes emocionalmente, pero cuando tenemos una comprensión y perspectiva de ir más allá y que ellos también fueron niños heridos, empezamos a entender y comprender el perdón de una manera más diferente y más humana. Entonces siempre invito a que haya una perspectiva diferente cuando vaya a perdonar. Por ejemplo, en un tema de infidelidad de pareja, ¿sí? Hubo una infidelidad y puedes llegar a la persona a la que le fueron infiel, es que yo no entiendo por qué, es que tengo mucho dolor, tengo mucho enojo, y en psicología vemos de que la infidelidad es un síntoma de una relación de pareja que hace varios tiempo cómo viene, cómo eran mis comportamientos, cómo eran mis actitudes. ¿Quién abrió esa puerta? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién invitó al otro a que entrara una persona? ¿Sí? La cuarta etapa es la decisión de perdonar, ¿sí? Pero decisión de perdonar por convicción propia, Alicet, porque a veces hay personas en nuestra cultura que están muy presionadas desde lo religioso, desde la espiritualidad, ¿sí? Y es que como tú perteneces a tal religión, tú tienes que perdonar, tú deberías de perdonar, o porque la familia de tal persona me está diciendo que perdone, o porque tal amiga, o porque tal persona perdonarían esto, ¿sí? Entonces debe haber una decisión auténtica de perdonar. De adulto, soy yo quien toma esa decisión y asumo la consecuencia. Claro, y es donde nosotros nos hemos encontrado en consulta que dicen, es que llevo 10 años y no sé si perdoné, es que llevo 10 años y todavía me sigue dando enojo, pero es que yo ya lo perdoné, doctora, o sea, yo ya hice el proceso, yo he ido a talleres, yo he ido a terapia, pero qué tan auténtica fue esa decisión de soltar el resentimiento, ¿sí? Y la última etapa, que sería la quinta, es el proceso de sanación, el proceso de liberación y de encuentro con la paz, ¿sí? Que es el regalo propio y no es el regalo a la otra persona. Yo pienso que, en mi experiencia lo puedo ver, y digamos que en los talleres pasa mucho, siempre les digo en los talleres, las 2 primeras clases les va a doler intensamente, y como es una clase cada semana, es muy intenso el dolor, pero ahí estás reconociendo el dolor, ahí estás reconociendo la herida, y a partir de esa incomodidad que genera sostener esa herida y verla de frente, sostener ese enojo, entonces a partir de ahí es que yo elijo permitirme contarme la historia de una manera distinta. ¿Quién fue el que me hirió? ¿Qué información tenía? No se trató de mí, no fue personal. Entonces yo siento que como que en el momento que tú empiezas a mirarle la humanidad al otro, porque todo va en cadena, todo abusador fue abusado, toda persona violenta fue violentada, o sea, es como, ¿qué más le estás pidiendo? No puedes hacer nada diferente, estás desde un lugar de privilegio porque puedes ir a terapia, te puedes preguntar si lo puedo hacer diferente, pero esa persona que era violenta, ese padre que era violento para todo, ese padre recibió violencia para todo, y eso era lo único que él conocía que existía, o sea, no había otra opción. Entonces es bien importante entender que eso de perdonar tiene hilos demasiado delgaditos, porque nosotros a veces pensamos, digo yo, en toda mi experiencia de lo que yo escucho todo el tiempo en terapia, y es que vamos a beneficiar al otro.
que le vamos a dar un regalo al otro. Claro, que lo vamos a justificar. Ajá, que lo se va a vamos salir con la aceptar. suya, que nos hizo todo ese daño y que se va a salir con la Y suya. que debo de protestar y vengarme, ¿sí? Ajá. Tú ahorita decías algo muy importante que creo que nos invita también a contextualizar el perdón, ¿sí? Y creo que es la primera vez que lo hablo porque me hiciste caer en cuenta de que el perdón tiene un contexto y tiene una historia, tiene una época, porque es que no es lo mismo perdonar una infidelidad en nuestras abuelas que una infidelidad actualmente, ¿sí? Cómo es el proceso de perdón hace 40 años atrás, 50 años atrás y cómo se vive el perdón actualmente, que era algo que no había tenido pues como la oportunidad de reflexionarlo y caigo en cuenta de que el perdón tiene un contexto y Claro. tiene también como una evolución a través del tiempo. Entonces cuando tú decías, ¿qué me llevó a eso? Cuando tú decías, es que soy privilegiado porque voy a terapia, ¿sí? Ahora es más fácil ir a terapia, ahora se reconoce y se valida más la terapia. Anteriormente, ¿cuáles eran, por ejemplo, hablando de padre y madre, las alternativas que ellos tenían? ¿Sí? No había, no tenían el acceso a esa información. Entonces, cuando uno mira compasivamente, pero siempre le digo a las personas, no hagan ese salto de entender este pedacito que estamos explicando sin ir a terapia. O sea, no es escuchando este podcast completo que vas a poder perdonar. Vas a ver fracturada tu idea, así de que tengo que quedarme con esta herida, pero no va a ser el proceso de sanación, porque yo tengo, como dijiste, el orden. Si yo no me valido el dolor, si yo no reconozco que eso me dolió y dónde me dolió, porque el punto no está ni siquiera dónde me dolió, eso cómo sigue gobernando mi vida hoy. Ajá. ¿Cuántas decisiones que yo hoy tomo o no tomo están todavía fundamentadas en esa experiencia? Entonces, si yo no me tomo la tarea de reconocer si me dolió, si fue injusto, porque hay historias de perdón de diferentes, o sea, está el papá que no estuvo y hasta lo hizo bien de no estar, pero está el papá abusivo, está el papá violento, hay muchas experiencias que uno dice, yo te respeto porque yo entiendo que fue doloroso, pero al final de esta historia es que aún con todos los argumentos que me Claro. estás dando, lo tienes que soltar. Sí, sí, total. Y eso siempre yo también lo pongo sobre la mesa, obviamente después de transitar desde lo verbal, cuál fue la historia que generó pues como ese dolor. Sí, pasó, te dolió. Y entonces, Te va a ¿vas seguir a doliendo. seguir? ¿Cómo vas a continuar? Sí, se te quemó la casa muy duro y comprendo tu dolor, o sea, debería de ser muy complejo haber vivido esa situación. Y entonces, Que ¿qué viene sigue? después de esta ¿Qué pasa? experiencia. Y es complicado porque yo muchas veces lo contaba en mi propia experiencia y es que estar en el lugar de víctima, que con toda seguridad todos hemos estado y ojalá cada vez menos tiempo, pero en ese lugar de víctima todo el mundo te considera y todo el mundo te da la razón. Y no te das cuenta que cuando todo el mundo te considera y te da la razón, estás quedándote en el mismo hueco. Claro. Porque te están diciendo que es inamovible el lugar donde estás. Pero cuando te dices, ¿y qué vas a hacer con eso? Eso da rabiecita. La verdad, a mí al inicio me daba rabia. Como, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? No sé. O sea, todavía había demasiado enojo. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Aprender de esa experiencia. Y yo creo que una parte muy liberadora que viví yo en mis etapas de perdón es cuando yo entendí que a mí no me hicieron, yo lo permití. Excelente. Yo Total, lo permití. Total. Y es como si te dieran una llave. Dice, ay, o sea, yo lo permití, abrí una puerta y yo no lo permito, cierra la puerta. Y siempre estuvo en mí. Entonces, es importante entender que cuando nosotros estamos enojados, cuando tenemos culpa, cuando tenemos mucho miedo, cuando tenemos mucha ira, hemos otorgado nuestra capacidad creadora. En medio de esas emociones no tienes capacidad de crear, sino más caos. Has perdido tu capacidad creadora. Si quieres recuperar tu capacidad creadora, tienes que soltar esa emoción. Sí, es que creo que desde lo sutil nosotros identificamos un montón de cosas para prevenir el daño, pero también para salirnos del daño antes de que sea más grande. Y son cosas muy sutiles que a veces dejamos pasar por alto y nos hacemos los ciegos o los que no escuchamos. Y yo creo que, o sea, cuando yo hablo mucho de perdón me remito mucho al tema de relaciones de pareja, ¿sí? Cuando uno hace una línea del tiempo, por ejemplo, en cómo ha sido la relación,
hay un montón de señales y hay un montón de banderas avisos. que no se vieron. Total, que no quise ver, Ajá. pero que probablemente incluso otros me habían nombrado, pero no me permití. Por eso lo que decía ahorita es muy importante, Alice, es ver si el evento es repetitivo o es un evento aislado, ¿sí? Porque yo creo que eso permite también tener garantías para acompañar ese proceso de perdón, ¿sí? Obviamente nosotros dos como psicólogos reconocemos de que hay eventos bastante complejos, catastróficos, en los que, por ejemplo, una catástrofe natural que yo no pude evitar, un temblor de tierra, hay, por ejemplo, secuestros, ¿sí? Hay robos, asesinatos que no son premeditados y que no aparecen como señales, pero que la invitación sigue teniendo el mismo contenido, ¿sí? ¿Hasta cuándo voy a seguir cargando ese resentimiento y esa, pues como esa emocionalidad tan fuerte hacia ese evento? Porque es que en teoría yo le estoy dando al otro literalmente una llave de decirle, tú no me dañaste solo con esa infidelidad, llevas 5 años teniendo el control de mis emociones, eso como se escucha, ¿sí? Tú no solo me dañaste cuando me pegaste y era niño, llevo 30 años sintiendo que todo el mundo me quiere pegar. O sea, es que es la liberación de lo que realmente eso representa para mí, esa experiencia, qué fue lo que significó para mí. Pero bueno, bien interesante, bien apasionante este tema. Bastante amplio. Ajá, es que sí, es que es mucho, es todo, o sea, es que es todo, es decir, sí, todo parte desde en qué emoción estás parado. Y desde el reconocimiento de la humanidad, ¿sí? Todos hemos herido y a todos nos han herido, o sea, el perdón hace parte de la condición humana. Somos heridos por personas heridas y eso no va a cambiar. Total, y por eso hablamos de que, ahorita hablamos de que el perdón tenía un contexto, pero en un contexto que afortunadamente creo que hay más procesos de sanación y de más conciencia colectiva. Es que cuando tú sanas, yo me sano, es que cuando te invito a un taller de perdón, estoy sanando de una manera pues como muy indirecta. Y cuando uno sana, yo siempre digo algo y es que, por ejemplo, lo que pasa en los talleres y como que las personas dicen como que entró una persona y salió otra, pero no fue solo una persona que salió así. Esa persona tiene pareja, esa persona tiene hermanos, esa persona, o sea, es un montón de gente que se va a ver beneficiada de haber soltado esa experiencia. No es solo la persona que se fue sin ella. Es cuántas personas se ven beneficiadas. Entonces, cómo nosotros podemos como poner ese granito de arena y todos podemos hacerlo desde lugares diferentes. Sí, hay una metáfora, ¿sí? O un cuento, no sé cómo lo podamos llamar, y es, pensemos todos en la mordida de una serpiente, ¿sí? Una serpiente muerde a una persona, ¿sí? La persona queda con la herida, ¿sí? Y queda con el veneno adentro. Si esta persona no va a emergencias, no va a urgencias, ¿sí? Probablemente ese veneno sea muy venenoso, valga la redundancia, y me puede llevar a la muerte incluso. ¿Sí? Una consecuencia fatal. Exactamente. Entonces, una pregunta para reflexionar. De la mordida de una serpiente, ¿qué es lo que mata? ¿Qué es lo que enferma? ¿La mordida, la herida o el veneno? El veneno. Exactamente, el veneno es el resentimiento que cargamos 30 años, 5 años, ¿sí? La herida está, o sea, yo no puedo olvidarlo, está, pero me liberé del veneno. Me hiciste recordar yo seguía primero un psicólogo que se llama Jorge Bucay, no sé si lo has escuchado, y él todo lo cuenta en metáforas. Qué bueno. Todo el tiempo lo cuenta en metáforas. Entonces él decía, el dolor es algo que nosotros no podemos evitar, pasó. Una catástrofe, se murió un familiar, viviste una experiencia, una pérdida de un miembro de tu cuerpo, pues de una situación o una condición, eso tú no lo pudiste elegir. ¿Cuánto duró el evento? Lo que duró el evento, lo que duró el accidente de tránsito, lo que duró la cachetada si te golpearon, lo que duró el momento en el que viste que te traicionaron, lo que duró la muerte del familiar. Les decía, en eso no tienes elección. Sí. Pero el sufrimiento es construir una carpita e irte a vivir en ella para contarte la misma historia del dolor. Entonces, el dolor no podemos evitar el tiempo,
y normalmente es muy corto, pero el sufrimiento normalmente se hace más largo porque yo soy el que decido cuánto tiempo quiero sufrir con esa experiencia. Total. O sea, cuánto tiempo me quiero seguir contando esa experiencia. Entonces, si hicieron la carpita para irse a contar esa historia, vayan desarmando esa carpita y empiecen a contarse en una historia distinta. Porque el tema es que, y es algo que yo le digo, bueno, eso no es tan romántico, pero es que a usted nadie lo va a ir a salvar. Sí. Nadie lo va a ir a rescatar. Rescátese usted solo y coja las herramientas que están en el camino. Pero a usted el que lo dañó, la serpiente no va a venir a decirle, ay, qué pena, lo mordí, lo dejé más o menos incómodo, venga, yo le saco el veneno. No. Así como la persona que te dañó tampoco es la que va a venir a repararte. Pero hay en el universo y en el entorno quien me repare. Exacto. El tiempo que yo me quedo mirando solo en esa dirección, venga usted y pídame perdón, venga usted y dígame que no lo va a volver a hacer, estoy perdiendo a decir, venga, ¿cómo me deshago de esto? Que esto me está doliendo mucho. Bueno, con esa experiencia. Ahí voy a decir algo súper importante porque me parece muy bonito y espero que todos lo tengan pues como muy presente, muy en cuenta. Esa diferencia entre dolor y sufrimiento. Es que dolor es aceptar lo inevitable y el sufrimiento es cuando todavía no hay aceptación, ¿sí? La invitación que nosotros hacemos para todos ustedes es que no romanticemos el perdón, sino que validemos de que obviamente con estas etapas que hablamos de que sí hay dolor, pero el regalo que me estoy dando es liberarlo. Trascenderlo, darle un nombre distinto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿es perdonar, reconciliarse o es lo mismo o qué es? Es totalmente diferente. Okay. Sí, y yo creo que a veces no perdonamos porque pensamos que es reconciliarnos. Perdonar es el ejercicio individual de trascender, alejarme, desapegarme como de resentimiento. Darle un significado distinto. Claro, entonces perdón es yo decido desde la conciencia liberarme de esto, ¿sí? La reconciliación es cuando entra un segundo, ¿sí? A generar una reparación y a generar como una reorganización en la dinámica interpersonal. Entonces, yo puedo perdonarte, pero tomo la decisión de no volver a hablarte. Okay. ¿Sí? Yo puedo perdonarte y tomo la decisión de divorciarme. ¿Sí? Es decir, me libero de ese dolor. La reconciliación es cuando, bueno, te perdono y quiero que lo intentemos. Okay. Te perdono y vamos a terapia. Te perdono y cómo vas a hacer tú también para empezar a generar movimiento para que haya reparación. Acá hay una invitación muy especial, Alice, que yo le quiero hacer a todos y es que debemos de ser muy responsables en los procesos de perdón. En el afán de romantizar todo o en ese positivismo tóxico en el que a veces nos vemos inmersos, a veces buscamos personas para generar perdón, pero resulta que la otra persona no tiene ni idea, ya lo sanó y a veces irresponsablemente para cerrarme voy y le abro cosas a la otra persona. Entonces yo no necesito del otro, porque es que he visto un montón de ejercicios, ¿sí?, que hacen muchas personas. Comuníquese telefónicamente con alguien y pídale perdón por tal. No, o sea, para yo cerrarme no puedo ir a abrir el proceso de otra persona. Entender cómo funciona nuestra mente inconsciente. Si nuestra mente inconsciente tiene unas características específicas, es inocente, es literal y es atemporal, ¿cierto? Si es inocente y en este momento estamos hablando de esto y yo te digo no pienses en unos zapatos, vas a pensar en unos zapatos porque ya es inocente, es literal, ¿sí? Yo te estoy diciendo zapatos, no tenis, ya lo que tu mente te haya traído. Entonces, ¿qué pasa? Y es atemporal, no importa en el tiempo que estemos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer un proceso de perdón? Si yo le escribo una carta a la persona que me dañó y le digo lo miserable que me parece que es, para mi mente inconsciente, él ya la recibió. No necesita que la persona la reciba. Total. Y yo creo que esta es una invitación para todos los profesionales de la salud, ¿sí? O sea, es un llamado a la responsabilidad y también acá pues me voy a permitir decir algo a muchas personas que también son acompañadas por el coaching, porque
tuve la experiencia también de participar para poder ver cómo eran las metodologías. Y creo que la invitación es la responsabilidad, o sea, para yo cerrarme, para cerrar ciclos, no necesito aperturar al otro. Volviendo entonces a lo que es, qué es perdón y qué es reconciliación, esa es la gran diferencia. Entonces yo puedo decidir perdonar sin necesidad de reparación, sin necesidad de que haya un otro que entre, ¿sí? Pero puedo también entonces perdonar y venga, reconciliémonos, ¿sí? Pero es el contexto, cada persona Sí, lo tiene que evaluar. total. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es la experiencia real que estaban procesando? ¿Cuántas veces lo habían vivido? Todo lo que habías dicho. Si era la primera, si esto pasó. Sí, cada uno lo va a mirar, pero es entender que lo que nos libera realmente es perdonar. Sí. Ya. Cuando nosotros perdonamos, realmente el regalo es para nosotros y lo que nos estamos es liberando. Ajá, total. Bueno, entre todo ese proceso de perdonar y todo eso, todas esas emociones que se activan, que eso es algo que requiere mucha educación, requiere mucha psicoeducación porque se van a activar unas emociones que son sanadoras, pero parecieran negativas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas emociones que se activan en ese proceso de perdón? El enojo, ¿sí? El miedo y la tristeza. Creo que son las tres emociones básicas que más se activan en esos procesos. Hay que recordar que cada una viene con un mensaje muy especial. El ser humano se enoja para poner límites. Ajá. O sea, esa es la función especial. Y qué bonito lo que dices de que es que las emociones son sanadoras, ¿sí? O sea, las emociones es lo que nos permiten evolucionar, es lo que nos permite mejorar. Entonces, el enojo hace parte del proceso de perdón, ¿sí? El enojo lo debemos de transitar adecuadamente. Normalmente el punto de energía del enojo son las manos, ¿sí? Cuando estamos enojados empuñamos las manos o dañamos lo que hay en las manos o tiramos o hay un deseo de golpear. Si hay muchísimo enojo, hacer un ejercicio de respiración profunda y lentamente, abrir y cerrar las manos, nos ayuda a liberar pues como esa tensión. El proceso de escritura, por eso es que es también tan terapéutico, ¿sí? La tristeza aparece porque viene a avisarnos de que estamos conectados con la pérdida de algo o de alguien, ¿sí? Vienen cosas nuevas después del perdón, vienen cambios siempre después del perdón. Entonces, siempre nace una persona nueva, siempre, más nueva, más fuerte, total, más funcional. Total, pero a veces cuando estamos muy apegados a esa identidad de víctima, a veces también generamos mucha tristeza, ¿sí? Y aparece también el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, el miedo al que va a pasar, quién me va a acompañar, cómo lo vamos a transcurrir, ¿sí? El miedo, por ejemplo, energéticamente está en las piernas y tenemos la sensación de huida, de correr, de darle a veces una patada a lo que nos está dando miedo. A veces también generamos como mucha inestabilidad y es como si el mundo se nos estuviera yendo hacia abajo, o sea, como si no hubiera inestabilidad. Es bastante curioso porque cuando he visto procesos de personas que no gestionan adecuadamente la tristeza, tienen accidentes en sus piernas, ¿sí? Entonces para que lo tengan pues como todos muy en cuenta. Bueno, eso está hablando del miedo y la tristeza a nivel energético, o sea, es el desvanecimiento en todo mi cuerpo, es un desgano en todo mi cuerpo. Es una desvalorización, esa tristeza viene con una desvalorización. Total, esas tres emociones están en un proceso de perdón. Y son sanas. O sea, a veces las personas llegan a terapia después de haber hecho un insight por allá, como que terminó la terapia y se fue, como que esto conectó con esto. Y es como, estoy con una tristeza tan profunda y yo digo, dejémosla evolucionar. Porque esta tristeza que estás sintiendo es como tu señal de que no vas a volver a permitir esto. Mira lo que duele haberlo permitido. Exacto. Mira lo que duele haberlo reconocido. Y ya lo que tu mente está haciendo con más nivel de conciencia es que te enciende la alerta y te dice, ojo que esto va a doler siempre que lo dejes abierto. Claro. Entonces ya no te va a decir, ay, lo permití un insulto una semana, la semana, un año, 5 años. Ya es como que te miraron medio rayadito y es como que venga, espere, que esto ya duele. Y yo creo que acá sí es válido que romanticemos un poquito el dolor. Es que si yo tengo un dolor de oídos, aunque no me lo soporte ni me lo aguante, el dolor de oídos me está avisando que tengo otitis. El dolor de estómago me está avisando de que probablemente tengo gastroenteritis o gastritis. Pero el dolor emocional también me está avisando de que algo anda mal, de que algo se debe reparar, tengo que escucharme. Entonces yo creo que ahí sí es un poquito válido que
que nos permitamos romantizar en que el dolor sí, sí nos permite sanar. Nos permite transitar, porque es esto, en la medida que yo dejo de negar, la experiencia deja de doler. Porque mientras yo soy, pero ¿por qué pasó? ¿Pero por qué hice? ¿Que yo qué hice? ¿En qué me faltó? ¿En qué fallé? Y esos son puñales, 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 puñales. No, no hiciste nada malo, no tenías la experiencia, no tenías la información. Y si te permites tener la experiencia, sabes, nunca más te va a volver a doler de la manera que te está doliendo en este momento. O sea, es solo experiencia. Yo alguna vez escuché una niña que dijo algo y yo dije, ay, esta mujer me acaba de salvar la vida. Y ella decía, ella es terapeuta, ella decía, cuando yo me encontraba muy frustrada, que las cosas no salían como yo esperaba, que sentía que todo el mundo me hacía daño, cerraba los ojos y recordaba, esto es solo una experiencia. Y me aliviaba. Qué Entonces, bonito. solo estamos viviendo una experiencia, pero depende de nosotros cómo transitamos esta experiencia que se llama vida. Tenemos todas las herramientas para poder empezar a contarnos la historia de una manera distinta. Una experiencia, y si le agregamos la palabra movimiento, yo creo que le damos más power a esto. O sea, una experiencia en movimiento, porque nada es estático en la vida. O sea, no hay nada estático. O sea, absolutamente todo pasa. Todo es que lo que uno... ¿Cuáles eran sus preocupaciones de la adolescencia? Y hoy dices, ay, yo lo que me preocupaba. Total. ¿Sí? Total. ¿Cuántos estuvimos que será que sí nos graduamos? Y nos graduamos. Entonces, todo en la vida va pasando y cada vez que uno vive más la experiencia, acorta el tiempo de ansiedad, acorta el tiempo de angustia, siéntala, sienta el miedo de lo nuevo, que eso es normal, pero no lo sienta un año, no lo sienta tanto tiempo, siéntalo. Sí, yo aprovecho que estamos hablando del tiempo, porque todo lo que hablemos acá creo que lo podemos utilizar para el perdón, y es esta frase, ¿sí? El tiempo lo sana todo, el tiempo lo cura todo, ¿sí? Falso, no es el tiempo, es lo que hago en el tiempo, es lo que hago en el tiempo. O sea, el tiempo no sana todo, porque a veces tenemos una posición pasiva en la vida con algo que me sucedió. No, el tiempo lo sana todo, tranquilo, no te preocupes. Van 5 años, el tiempo lo sana todo. 8 años, no, es lo que yo hago en el tiempo. Y muchas veces el tiempo, a veces la gente va a terapia y dice, ¿yo por qué me demoré tanto? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Porque este era el momento. Ya no te castigues por el tiempo que no estuviste antes. Este era el momento, aprovecha este momento. Total. Brian, qué tema tan espectacular. Bueno, no sé, ya tus recomendaciones finales, el beneficio que tiene el perdón en nuestras relaciones, a quienes están viviendo esta experiencia, como que les recomiendas esta experiencia de estar tan enojados. Ese es un tema que, bueno, si hacemos parte 2, me invita y lo seguimos hablando, porque es bastante amplio. Bueno, está porque bien. Te digo que nos queda faltando, o de qué podemos hablar más adelante, de la reconciliación. Entonces, como los que deciden perdonar y reconciliarse, ¿qué deben de hacer? Porque es que a veces, lo que hablamos ahorita, entonces llámeme, muestre el celular, deme la clave, deme la ubicación, creo que eso queda faltando. Más actualizado, sí, con más tecnología, invitadísimo. Total, listo, total, perfecto. muchas gracias. Los beneficios son a nivel físico, mental, emocional y espiritual. A nivel físico, cuando somos heridos, generamos insomnio, inapetencia, desgano. Creo que muchas personas pierden el cuidado personal, ¿sí? Entonces, cuando perdonamos y nos liberamos, todo ese tema de bienestar físico se vuelve a recuperar. La gente se le nota. Una persona que ya perdonó dice como que usted qué hizo, su cara le ve distinta, o sea, todo es diferente. Sí, el estrés genera gastritis, migrañas, entonces perdonar me libera de gastritis, de colon irritable, de estreñimiento, de migrañas, de alergias, del asma, o sea, me libera de un montón de cosas. Y esos procesos son muy bonitos verlos, creo que los que perdonan a papá y mamá, cómo se van liberando de un montón de cosas físicas. A nivel emocional, la tranquilidad con la que vuelvo a confiar en la humanidad, ¿sí? En la que si tú me hiciste esto y me heriste de esta manera, no significa que me vaya a seguir ocurriendo. Lo que tú me hiciste me sirve para saber identificar cuáles son las actitudes y los comportamientos que voy a evitar en otras personas, ¿sí? La confianza con la que yo puedo ver el mundo. Sí, a nivel espiritual, la paz interior que la persona siente,
¿sí? O sea, la persona realmente genera evolución a nivel espiritual, ¿sí? Porque es que es cortar ese hilo del que hablábamos ahorita. Y a nivel mental creo que las rumiaciones se acaban porque hay algo que se llama reflejo emocional y son activadores emocionales. Entonces hay lugares, personas, olores, comidas, canciones que me van a reactivar, ¿sí? Te Pero gatillan nuevamente la herida. cuando yo decido perdonar, eso se va resignificando. Ya puedo escuchar esa canción, oler ese perfume, ir a ese restaurante, pasar por tal lugar. Entonces el impacto, Alicet, es físico, mental, emocional y espiritual. Es una liberación completa, de verdad. Sí. Creo que la invitación es para todos, muy, muy genuina y entender, creo que concluir que el perdón, si bien lo resumimos en un corto tiempo, no es en tan corto tiempo que se logra, porque muchas veces esos procesos de validación tardan un rato, semanas, meses, aceptando que sí me dolió, porque a veces las personas dicen, yo no tengo nada que perdonar, porque yo me siento muy bien y lo que hice fue que lo aplané. Exacto. Y ya no me hago cargo de esto. Bueno, antes de despedirnos, Brian, tú tienes unos talleres, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Brian con Y, bedoya.psico en Instagram. También tengo un taller, el taller va a ser de manera virtual para las personas que están acá en Colombia o fuera de Colombia, va a ser el 24 de agosto a las 10 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana Miami. Están cordialmente invitados. El taller es sobre cómo aprender a conocerme a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Es una conexión con nosotros mismos. Voy a estar acompañada por una amiga, ella es arteterapeuta, consteladora familiar y vamos a estar ahí 3 horitas trabajando en conocernos, en mirarnos. ¿Cuándo es hacia la fecha? adentro. ¿Cuándo es la fecha? Es el 24, domingo 24 de agosto, 10. Domingo 24 de hora agosto, sí, Colombia. ya hemos salido del podcast. Estaba pensando que si no, dame la otra fecha. No, este creo que están Sí. todos invitados, ¿sí? Qué rico, Brian, de verdad me alegra mucho tenerte acá, de verdad, honestamente, de verdad me alegra mucho tenerte acá, me alegra mucho que hayas aceptado la invitación porque siempre hemos sido así, bueno, yo te tengo en un lugar muy bonito en mi corazón. Yo también, La verdad realmente, es que sí. total. Entonces me alegra mucho que estés acá compartiendo tu experiencia, tu conocimiento, entregando amor, porque yo siento que cuando nosotros nos sanamos y le enseñamos a otros cómo hacerlo, estamos multiplicando amor. Así lo siento yo hago mi trabajo con mucho amor y sé que tú también. Y bueno, y a todos ustedes, gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse los que no lo han hecho, déjenos sus mensajitos, qué otros temas quieren que compartamos, qué otros temas quiere que Brian nos termine de compartir. Ese tema de la reconciliación bien interesante. Y bueno, y si esto resonó con ustedes, escúchenlo, compártanlo con alguien que también lo pueda necesitar. Un abrazo para todos, hasta luego. Mil gracias.